al Pleno de la Corte Constitucional. Lo vamos a analizar de inmediato con nuestro primer invitado. Se trata de el constitucionalista Andrés Ortiz, quien está ya aquí con nosotros, conectado en vivo y en directo. Andrés, gracias por estar presente en esta tarde. Muy importante conocer desde el aspecto constitucional qué es lo que está sucediendo ahora mismo y por qué razón en esta ocasión 2 jueces están a cargo de la revisión de esta admisibilidad del juicio político en contra del presidente. Muy buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, como tú señalas, el Pleno de la Corte Constitucional, ante la ausencia de votos, de 6 votos favorables a la ponencia de la doctora Teresa Núñez, procedió al resorteo de ley. En el resorteo que manda la ley salió sorteado el doctor Richard Ortiz, y el Pleno también decidió, ante la complejidad que reviste un juicio político a un presidente de la República, tomó la decisión de nombrar a otro juez para que lo ayude en la redacción del informe o ponencia que deberá ser puesto, o debe a estas horas ya debe haber sido puesto en consideración del Pleno de la Corte Constitucional. Andrés, perdón, hay un paréntesis. ¿Solo la función de Ali Lozada es contribuir a la redacción o también al análisis? A las 2 cosas. Como segundo juez ponente, la ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional, así como el reglamento de procesos de la Corte, permite que cuando hay un caso relevante y de alta complejidad, se puede nombrar a otro juez para que colabore y coadyuve en la redacción de la ponencia. Entonces ya dependerá de qué parte se divide cada juez ponente, porque la idea es que no se repita, sino que colabore en la redacción de la ponencia. Entonces yo me imagino, y esto ya son suposiciones, pero parten de la lógica jurídica, que se habrán dividido el trabajo para final. Lo que sí tienen que presentar es un solo proyecto, no caben 2 proyectos. Lo que tiene que hacer el doctor Ali Lozada es colaborar en la redacción y elaborar un solo documento que deberá ser presentado en conjunto, en un solo documento, al Pleno de la Corte Constitucional. Pero ¿qué pasa, Andrés, si no están de acuerdo en alguna parte entre los dos? ¿Cómo se supera ese tipo de inconveniente? No, están obligados a emitir un solo informe. Ellos tienen plazo hasta el día jueves, por lo tanto, en principio, ellos se han autoimpuesto el hecho de presentar hoy día la ponencia final, pero lo que puede pasar es que ese informe pueda ser materia de observaciones de los otros colegas de la Corte Constitucional, y por lo tanto ahí sí no hay solución en la Constitución ni en la ley, porque nunca se habría dado el hecho de que tenga que volverse a resortear si es que no llegara a salir humo blanco en esta decisión. Pero la Corte Constitucional es un órgano legítimamente constituido, saben de la importancia y gravedad del tema, y por lo tanto yo estoy seguro que hasta el día jueves va a haber un fallo de mayoría, ya sea por la admisibilidad o por la inadmisibilidad del juicio político, pero la responsabilidad es tan grande que no pueden haber estos vacíos que usted muy bien sugiere, que eventualmente pudieran darse, pero ya en otras ocasiones la Corte lo que hace es que uno de los jueces que no está a favor de una determinada postura termina cediendo para que finalmente haya mayoría. En Andrés, este caso hay una mayoría reforzada. Me parece importante aclarar esto último que acabas de mencionar. Es decir, que en la Constitución no se establece o habría un vacío en el caso que, por ejemplo, nuevamente esto no alcance la cantidad de votos como lo que pasó ayer con la jueza Núñez. ¿No se puede volver a resortear a un tercer juez? En principio no, porque si bien es cierto, la ley dice que cuando no hubieran los votos se tiene que resortear, parecería que la forma en que está redactado, porque lo que dice es que se resortea entre aquellos 6 que votaron en contra, no se resortean entre los 9. El resorteo se produjo entre los 6 que votaron en contra del informe de la doctora Teresa Núñez. Entonces, de ahí tiene que haber un consenso. Entonces, para mí ya no cabe la posibilidad de un nuevo resorteo, sino que necesariamente tendrán que tomar una decisión en firme hasta el día jueves. Yo estoy seguro que se va a conseguir porque, repito, el plazo es fatal que tiene la Corte Constitucional y por lo tanto está obligado a emitir un informe de admisibilidad o inadmisibilidad con 6 votos. Y eso debe pasar hasta el día jueves de esta semana, irremediablemente.
Muy bien. En el caso de que la Corte Constitucional dé paso a este proceso de juicio político, que a propósito, mira tú, ahorita que estamos en directo, Andrés, acabo de recibir la información que la Corte Constitucional decide por mayoría calificada que se da paso al enjuiciamiento contra el presidente Guillermo Lasso. Esto está pasando en este instante, Andrés, ante el Parlamento por delitos contra la administración del Estado. Es la primera vez, dice una nota de un medio local, que en 90 años el presidente es llevado al impeachment. Así que se confirma hace pocos minutos ya por varios medios de comunicación que la Corte acaba por mayoría calificada de dar paso a este enjuiciamiento. Andrés, tu primera reacción al respecto de esta noticia. Bueno, qué coincidencia, ya lo habíamos anticipado, yo estaba convencido que esto se tenía que dar hasta el día jueves, ellos habían anticipado que hoy día se iban a reunir. Bueno, esto era algo que ya se esperaba porque sí hubo 6 votos en contra de la ponencia de la doctora Núquez, que en cambio apostaba por la inadmisibilidad. Era lógico presumir que esos 6 votos iban a estar para la admisibilidad. Aquí tiene entonces borrón y cuenta nueva. Tiene la Corte que mandar inmediatamente a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea. La presidenta de la Asamblea lo pone en conocimiento del CAL y automáticamente tiene 3 días máximos para remitirlo a la Comisión de Fiscalización. Y a partir de ahí, la Comisión de Calificación le va a dar 10 días al señor presidente de la República para que se presente su defensa. Hay 10 días para evacuar la prueba y posteriormente se tiene que llamar a la audiencia definitiva, en donde ya finalmente a la Asamblea Nacional. Es decir, estamos hablando que probablemente a finales del mes de abril deberíamos tener el informe de la comisión, que tiene 10 días más, estamos hablando de 30 días, y la comisión tiene que ponerlo a conocimiento del presidente para que lo incluya en el orden del día. Andrés. Por lo tanto, entre 30 y 45 días es el plazo que señala la ley para enjuiciar políticamente a un presidente en el Ecuador. Bien, ¿qué es lo que está pasando en este instante para poder entender a la audiencia en América Latina, que quizás está un poco confundida, no tiene una referencia de lo que está pasando acá en el Ecuador? Esta es la primera vez que un presidente en 90 años va a un juicio político. ¿Qué podría ocurrir o cómo podría anticiparse? El presidente ya había advertido, aquí también tuvimos una entrevista en directo con el ministro de Gobierno, de que la posibilidad o el escenario que podría derivarse es la muerte cruzada. Esto quiere decir que el presidente disuelva la Asamblea Nacional, pero para ello, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Cómo sustentaría el presidente esa muerte cruzada? Muy buena pregunta. Sin embargo, ya el día de hoy, en horas tempranas de la mañana, el bloque de Creo, que representa al presidente de la República, anunció que el presidente no haría uso de esta facultad constitucional que le permite cuando, por ejemplo, se obstruye el plan nacional del gobierno nacional o cuando hay una grave crisis y conmoción interna. El presidente está legitimado constitucionalmente para pedir la disolución de la Asamblea y convocar inmediatamente elecciones tanto presidenciales como parlamentarias. Yo, sin embargo, coincidiendo con el criterio del asambleísta de Creo, de la bancada oficialista, yo pensaría que frente al hecho cierto que la Corte Constitucional por voto mayoritario y por voto reforzado, ha decidido que es legal el inicio del juicio político al presidente de la República, yo vería muy difícil que el presidente Lasso tome la decisión de dictaminar la muerte cruzada y, como anticipó el legislador Flores, anunció desde ya que el presidente va a ejercer su derecho a la legítima defensa y habrá que esperar si es que existen 92 voluntades en la Asamblea Nacional para destituir al presidente. Entonces es importante aclarar que este dictamen de admisibilidad bajo ningún concepto significa que el presidente de la República ha sido declarado culpable del cometimiento de algún delito penal, sino que simplemente ha dado su visto bueno para que recién se inicie en el Parlamento ecuatoriano el inicio del juicio impeachment o juicio político contra el presidente de la República, que tiene un procedimiento bastante reglado a partir del artículo 89 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y por lo tanto estaremos ahora pendientes de estos plazos que son fatales, es decir, corren sábados y domingos, es decir, todos los días son hábiles,
y por lo tanto, por eso yo hacía mención que probablemente entre finales del mes de abril y la primera quincena de mayo deberíamos tener ya una decisión final sobre la situación del presidente de la República si finalmente es destituido a través de la figura del juicio político, que es la figura una de las figuras que contempla nuestro país para destituir un presidente en funciones. Quiero mantenerme en la parte política para poder ilustrar a las personas en América Latina sobre lo que va a suceder, porque indistintamente qué dice el procedimiento legislativo, a pesar de lo que pueda pasar en la Comisión de Fiscalización, que puede enviar un informe favorable o no para el juicio político, ¿este puede pasar al Pleno para su desarrollo? Bueno, si la Comisión de Fiscalización no da paso, obviamente está expresamente arreglado que debe haber un informe para conocimiento del Pleno. Si el informe es negativo, igual el Pleno tiene la facultad para pedir la intervención y señalar pues los días y horas porque el Pleno está por encima de una comisión, obviamente, ¿no? Pero es de inferir que conforme se ha venido desarrollando el procedimiento parlamentario hasta ahora, existan los votos en la comisión para iniciar el juicio político al presidente y se cumplan los plazos. Pero bueno, debemos recordar que el presidente pues tiene 10 días, ahí viene el término de prueba y luego viene el informe de la comisión. Entonces, el informe de la comisión es posterior a la comparecencia del presidente y a las pruebas que se tienen que evacuar durante 10 días. Entonces, claro, habrá que estar pendientes de lo que el informe que se ponga en conocimiento del Pleno, lo que resuelve, pero en definitiva siempre será el Pleno, con las 2/3 partes, que son 92 votos, la que decida finalmente la suerte del presidente de la República. Andrés, ¿qué dice el reglamento respecto a este tipo de procedimientos, el impeachment? ¿Tiene que estar presente el presidente Guillermo Lasso o puede delegar a una persona para que pueda ejecutar su defensa? No hay ningún problema, puede delegar incluso a un abogado para que pueda ejercer la defensa. Lo que escuché hoy día al asambleísta de la bancada oficialista es que el presidente ejercería, aparentemente él, a título personal, su derecho a la defensa. La verdad es que no hay mucho tiempo. Me parece que la ley establece máximo 2 horas para la intervención, pero también puede, obviamente, delegar esa atribución a un ministro o a un abogado en libre ejercicio de la profesión, ¿no? En algunas circunstancias, en la historia republicana, cuando ha sido el vicepresidente Glass, por ejemplo, o en el caso del vicepresidente Dajic en el gobierno de Sixto Durán, ha habido ocasiones en que ellos mismos se han representado o han delegado a una tercera persona para que ejerza la defensa. Pero de lo que hemos escuchado hasta el momento, esto pues como es noticia que acaba de dar una primicia, pues no sabemos realmente cómo va a actuar el presidente de la República, pero lo que se escuchó hoy temprano en la mañana es que aparentemente él la ejercería personalmente, obviamente asesorado pues, por su equipo jurídico y su equipo de gobierno en materia de la Procuraduría interna de la Secretaría de la Jurídica de la Presidencia de la República. Muy bien, Andrés. Quisiera ir concluyendo esta entrevista con lo que realmente está de por medio ahora. La parte política, todo lo que viene de aquí en adelante tiene que ver con la política. Ya pasamos del filtro constitucional, esto ya es historia, ahora vamos a la parte política en donde las alianzas y los acuerdos son los que definirán si se alcanzan esos 92 votos. Ya hay una luz al respecto de lo que puede ocurrir, de hecho la declaración del oficialismo en ese sentido tiene que ver con ello. Ha trascendido a través de redes sociales las posiciones oficiales del Partido Social Cristiano y también del Partido UNES, que representa al correísmo, en donde aparentemente ya hay una divergencia. ¿Tú piensas que aparentemente esa división interna entre quienes estaban impulsando este juicio político podría ser crucial para alcanzar esos 92 votos? ¿Es hora de gestionar políticamente desde el gobierno y sumar esos votos para evitar la censura? Sí, a mí me extraña esos comunicados cruzados que han sucedido hoy temprano en la mañana entre UNES y el socialcristianismo. Debemos recordar que esas dos bancadas se unieron que fueron parte además de la comisión externa que la propia Asamblea organizó para elaborar el primer informe, y luego se reunieron para ponerse de acuerdo. Incluso en su momento el asambleísta Esteban Torres dijo que si no le hacían caso en el sentido de que se lo acusa el presidente por la causal número 2,
del 149 de la Constitución, ellos no estarían a favor del juicio político y finalmente la agrupación UNES decidió cambiar la solicitud y solamente involucrar el número 2 que son los delitos contra la administración pública y no en el primer caso, y por lo tanto a mí me llamó realmente la atención, César, y comparto contigo el hecho de estos comunicados, porque parecería que habrían grietas en esta unidad que aparentemente estaba muy sólida hasta el día de ayer realmente, ¿no? Porque hay una acusación del presidente Correa sobre una supuesta simpatía de 3 miembros de la Corte hacia la agrupación social cristiana, lo cual ha sido desmentido rotundamente por el Partido Social Cristiano, y diciendo pues que lo que el presidente Correa realmente desearía es que se dé la muerte cruzada en el Ecuador y que no ha recibido el apoyo de los socialcristianos, quienes alegan que eso a estas alturas es imposible que jurídicamente el presidente lo pueda hacer. Por lo tanto, efectivamente se están viendo unas grietas que no se veían hasta el día de ayer y que pudieran hacer pensar que pudieran haber sorpresas el día de la votación en el próximo mes de abril o en los primeros días del mes de mayo. Así que falta un largo camino por recorrer, César. Esto recién comienza, es una mala noticia para el Ecuador. ¿Qué te puedo decir? No es una buena noticia para el país, que con los problemas que tenemos del invierno, el terremoto que acabamos de pasar, más la crisis de seguridad que vive el país, realmente cargarle otro problema, en este caso político, realmente los mercados internacionales van a reaccionar negativamente seguramente en estas horas y el día de mañana. Pero bueno, eso es lo que hay. La Corte ha decidido que esto es constitucional, que esto es legal y por lo tanto, pues, respetuosos del ordenamiento jurídico y de la majestad de la Corte Constitucional, hay que acatar esta decisión y por lo tanto la Asamblea tiene la responsabilidad histórica por primera vez en 90 años de iniciar un enjuiciamiento político a un presidente de la República, algo inédito y para lo cual no estamos acostumbrados, porque si bien ha habido destituciones presidenciales, o cambios de gobierno abruptos, nunca se había dado un juicio político en el Ecuador y por lo tanto estamos en presencia en esta nueva vida republicana frente a este nuevo escenario que nos preocupa sinceramente, pero que habrá que aceptarlo tal cual ha venido de la Corte Constitucional. Gracias, Andrés Ortiz, por acompañarnos en esto que ha sido una primicia aquí en DNews. Lo hemos dicho, la Corte Constitucional ha dado paso al juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, algo que se había suscitado acá en el país desde hace 90 años, estaría por darse a mediados del mes de abril. Muy gentil, buenas tardes. Muchas gracias a César y a todos los oyentes.